un paralelo entre el rodrigazo del 75, la hiperinflación del 89 y la situación de Argentina hoy. Y yo creo que más allá, podemos discutir 2 horas la situación estructural de la economía argentina ahora vis-a-vis lo que era en los 70 y los 80, o sea, las diferencias son enormes. Pero lo primero que hay que decir es que en los 70 y los 80, las crisis fuertes, medieron a partir de shocks externos de enorme magnitud. En el 75 fue una caída en los términos de intercambio y la crisis petrolera, lo que termina de voltear, si ustedes quieren, el plan Kellogg. En los 80 fue la tasa de interés, el plan Volcker al inicio de los 80, la tasa de interés en Estados Unidos, que hoy es 0, era 20%. 20%, o sea, de ahí para arriba me empiezo a endeudar. O sea, si yo tuviera que ser soy un país desarrollado, digo, ¿a cuánto está la tasa libre de riesgo en el mundo? La que me pagan por un plazo fijo en Estados Unidos, bueno, ¿cuánto emite un bono en Brasil, Venezuela, Argentina? Igual, de 20 para arriba. No había forma de que las situaciones fiscales de los países emergentes pudieran equilibrarse. O sea, eran tasas enormes. En ese contexto se dio la década del 80. No con tasa cero. Hoy tenemos tasa cero en Estados Unidos. O sea, la gente elige que hace un plazo fijo en Argentina al 12%, o el más sofisticado tiene como alternativa comprar dólares, recuerden, que pasa con el FIP o en el Blue, no sé, lo saca por banco de Uruguay, no sé, de alguna forma, y hacer un depósito en Miami que le pagan 0,25 por año. No hay, por eso no hay cola de gente, ni el dólar paralelo, a ver un minuto de eso, está a 7 pesos. Porque la verdad es que las alternativas, entre pelearme con Moreno para ir a ganarme 0,25 al dólar, por ahí me quedo con un plazo fijo al 12%. Exacerbar la gestión de Néstor, Kirchner, y usarlo incluso como un argumento de ataque a la gestión de Cristina, cosa que yo no comparto conceptualmente, porque creo que muchos de los problemas que hoy tiene que lidiar Cristina son heredados de las decisiones estratégicas del cortoplacismo extremo de Néstor Kirchner. Pero hay una diferencia sí importante entre las dos gestiones, que es lo que podríamos denominar, se denomina en la literatura, la diferencia entre neopopulismo y populismo. Déjenme hacer una pequeña digresión academicista acá. El término neopopulismo, acuñado por algunos analistas locales, básicamente hace referencia a la característica principal del populismo, entendido esto en términos de la definición académica o cómo se entiende en política económica. El populismo es decir, bueno, yo tomo decisiones de corto plazo a costa de largo plazo. Es decir, hoy bajo el precio de la carne, tengo carne barata para todos durante algunos años, y a largo plazo hice pelota a los ganaderos, a los frigoríficos, y la carne termina siendo más cara. Es un ejemplo, digamos, de populismo microeconómico. Si ustedes quieren, gané las elecciones bajando el precio de la carne, después hice pelota al sector, no importa, pero a largo plazo con las otras. Si uno tuviera que definir el populismo, es eso, es sacrificar en el altar del corto plazo a la viabilidad, la sustentabilidad y la razonabilidad de largo plazo, por decirlo de alguna manera. Llámenlo demagogia, llámenlo como quieran. El neopopulismo era una versión distinta del populismo clásico. ¿En qué sentido? Y esto era Néstor, que era que respetaba las restricciones presupuestarias. Es decir, Néstor tenía aquello que todos alabamos durante años, que eran los superávit gemelos. Es decir, lo fiscal, la restricción fiscal y la restricción externa estaban antes que nada. O sea, yo condicionaba todas mis políticas, aún las más cortoplacistas, a respetar la restricción fiscal y la restricción de las cuentas externas. Así que no haya ni déficit fiscal ni déficit en las cuentas externas, que ahí es más fácil llevar la tasa de expansión monetaria, la cantidad de billetes de millones de pesos de emisión más rápido. Así que como tenemos algún problema de imprenta, yo me quedaría tranquilo que la inflación es casi imposible en Argentina, por problemas de imprenta. Pero claramente estos modelos tienen como correlato unos pan del gasto público, el gobierno lo acaba de decir, no vamos a hacer ajustes fiscales, y se financia con pesos, y bueno, esos pesos van generando inflación. Como hay provisión a la compra de dólares, se va creando una brecha cada vez mayor entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Hay como una suerte de doblamiento cambiario. Si no tiene autorización, compra a 4.36, si no tiene que ir a 4.89 en el Blue, un eufemismo para decir el marginal, el normal.
o el mercado ilegal, si ustedes quieren. Y esto se va a ir ampliando, digamos. Es muy probable que en los próximos meses veamos un ensanchamiento de esa brecha entre el oficial y el paralelo. Y eventualmente esto termina a pasar a Argentina en algo parecido a una crisis cambiaria. Y cuando ya tengo tantos pesos y la brecha entre el informal y el paralelo es tan grande, en algún momento salta el dólar oficial, por distintos mecanismos. No necesariamente es una crisis, puede ser devaluaciones discretas. Es que la política económica de Argentina es cada vez más parecida a la de Venezuela. La brecha entre el oficial y el paralelo en Venezuela es del 100%. Es decir, si el dólar está a 4.50 acá, está a 9 en el paralelo. Uno lo quiere comprar en el mercado libre, porque el desdoblamiento cambiario, el uso de la reserva del Banco Central es anterior a Venezuela. Cada vez que acá aparece una idea genial, en Wall Street algún analista que sigue Venezuela en detalle señala, esto es parecido a cómo funciona en Venezuela, y te aclara cómo va a seguir la película. O sea que ni siquiera somos tan creativos con eso. ¿Es importante Venezuela? Sí, porque nos da una idea de lo que puede ser la economía argentina en los próximos años. Es una economía inflacionaria que le va a ir bien o mal según cómo sea el contexto externo. Si el contexto externo es bueno, va a crecer moderadamente, y vemos mucha que bien que le sale el gobierno esta estrategia y poner, a lo mejor ganan elecciones. Y si el contexto externo viene para atrás, la economía caerá, etcétera, la inflación se desplomará, el sub y baja, digamos, típico de Argentina durante buena parte del siglo pasado. Lo sabemos bastante bien, ¿no? ¿Es cierto va a ser una erosión gradual o si va a ser una erosión acelerada? Créanme que hoy el debate donde se juntan 20 economistas no es hacia dónde va la economía. La economía va hacia allá, va hacia Venezuela, va hacia una estagnación, va hacia un escenario de cierre de la economía, etc. La discusión entre los economistas profesionales es si esto es rápido o es lento. Es decir, si nos pegamos una piña, le hace una evaluación discreta a fin de año, nos suben tasas, crisis cambiaria, bancaria, etcétera, a fin de año, o si esto va a ser un escenario de muerte lenta, es decir, que nos vamos cocinando como el sapo en la olla despacito sin darnos cuenta, con más inflación, la economía se va desacelerando. Por supuesto, esto va a tener un desgaste político para el gobierno ineludible. No estoy diciendo que este escenario de erosión gradual sea consistente con una reelección, con la reelección indefinida de Cristina. No estoy haciendo ese juicio, tampoco me interesa hacerlo, ni me siento capacitado para hacerlo. Lo que digo es que, bueno, hay bastantes diferencias entre si esto termina los resultados negativos de estas políticas que son conocidos, porque tenemos años y décadas de experiencia en Argentina de cómo han ido terminando este tipo de experimentos. Ahora ya hecho, insisto, de manera explícita el rumbo, o sea, no hay duda de hacia dónde va Argentina en esta materia. Y ahí es más difícil decir entonces si esto va a ser gradual o va a ser rápido. Yo estoy, les digo, entre los más optimistas respecto a que, optimistas, pesimistas, según como uno mire el color político que uno tenga, ¿no? Respecto a que la erosión va a ser gradual. Yo creo que, y lo voy a decir en un minuto, pero que la reforma del Banco Central le compró al menos un año al gobierno de tiempo para postergar ajustes, etc. Déjenme resumirles brevemente las variables que juegan, digamos, que uno tiene que monitorear para ver la cuestión del timing. Si uno compara con el 2009, lo digo porque al principio de este año había mucha gente que comparaba este año con el 2009, fue justo en el corazón del problema de la niña, de la sequía, y hay mucha diferencia. Por ejemplo, la cosecha está mal, pero no tanto. En aquel momento hubo un derrumbe extraordinario en la cosecha de casi el 30% en el momento, y los precios internacionales se habían derrumbado. Hoy el costo total de la sequía se estima va a rondar los 1.500 millones de dólares, que no es un número desequilibrante para la economía. Las paritarias, ya me refería a eso, van a ir un par de puntitos por arriba de la inflación. En mis estimaciones, cuando en el año 2009 hubo caída del salario real, o sea que los salarios aumentaron menos que la inflación. Ya dije, las tasas de interés en este modelo van a seguir bajas. O sea, el que ahorra va a tener una penalización, pero porque uno va a un plazo fijo, te pagan 12 y la inflación es 25. Entonces a fin de año tenés menos plata que a principio de año.
Y esto por octubre, porque insisto, inyectás pesos como loco para financiar el déficit fiscal, como esos pesos no pueden ir a ningún otro lugar que no sea a parar en los bancos o a gastarse en la economía, generan bajas tasas de interés e inflación. Pero, y acá viene la buena noticia para el gobierno, que es en lo que está pensando el gobierno, a corto plazo esto es reactivante. Porque cuando vos metes un balde de liquidez en la economía, te pueden pasar dos cosas. Te aumenta un poquito el nivel de actividad o te aumenta un poquito la inflación. Es un mix de cosas. A largo plazo, cuando tirás balde, te aumenta solo la inflación. Pero a corto plazo puede ser reactivante. Yo creo que el shock de liquidez que vamos a tener este año, que vamos a dar cuenta todos los argentinos, cuando veamos las tasas de interés bajando, cuando veamos, ojo, algunas oportunidades en materia de ofertas de crédito, etc. Va a decir, pucha, qué bien que van las cosas. No, eso se va a pagar después con más inflación, pero a corto plazo yo creo que esto puede mover algo el amperímetro de la economía. Ya dije que el mundo ayuda, gran diferencia entre 2008-2009. Y el gasto público, por lo que acabo de mencionar, no parece una gran amenaza de ajustes en el corto plazo. Hay una luz roja en las provincias, pero ya dije muy concentrada en la provincia de Buenos Aires, que va a tener desarrollo de la nación, pero bueno, va a haber un ajuste del gasto público. Gran diferencia también, si ustedes quieren, con el 2008-2009, aunque en aquel momento el gasto público empezó a acelerar sobre fines del 2009, cuando se empezó a usar mucho más la plata de la liquidez de ANSES para financiar el tesoro. La consecuencia de esto es que va a ir el mix, la mezcla de crecimiento en la Argentina al lado de la demanda va a tener un poquito más de consumo y mucho menos de inversión. Si ustedes quieren, es la contracara de lo que debería ser, de alguna forma. Salvo que no sea China, que pierde 50 puntos del producto y tiene un problema de sobreproducción. Pero si no es el caso, lo que vamos a tener es eso, es probablemente un derrumbe significativo de la inversión. Las cifras oficial, incluso de INDEC del cuarto trimestre del año pasado, ya muestra una desaceleración muy fuerte de la tasa de inversión, cayó a la mitad el ritmo de crecimiento de la inversión según el propio INDEC en el cuarto trimestre. Gran parte de eso tiene que ver con las trabas a las importaciones para maquinaria de equipo, ¿no? Ustedes saben que en las trabas no hay discriminación, o sea, si traba viene de consumo, viene de intermedio, viene de capital, que dicho sea de paso, los bienes de consumo son porcentajes bastante bajos de las importaciones totales, con lo cual es difícil no afectar la producción cuando uno traba demasiado las importaciones en un mundo bueno, vamos a revisar con algunas preguntas de lo que dice Wolf en esa columna. Está exactamente en línea un poco con lo que yo decía, que básicamente hay un rebalanceo, un paso de que se llama intensivo a extensivo, de menos foco en la inversión y más foco en el salario. El gobierno va a decidir usarlo, es un jugar un poquito con fuego, porque en la medida que yo voy erosionando el respaldo de los pesos que hay en la economía, cada vez tengo un matafuego más chico, pero el gobierno ha decidido tomar ese riesgo. Como arrancó con un nivel de reservas excedentes muy grande, bueno, se pudo dar el lujo de ir, digamos, usando esas reservas para pagar deuda. Y lo va a seguir haciendo, eso es un poco lo que ha dicho. Lo grave es que, además de las reservas, el uso de las reservas para pagar deuda, que es una medida polémica, pero que tiene su lógica, es que va a financiar déficit fiscal creciente, por lo menos se estima creciente, o ha sido creciente en los últimos años, con más impresión de pesos que, como usted bien dijo, es un impuesto que se está cobrando, es un impuesto inflacionario, algunos dicen que es regresivo, por lo tanto, que el gobierno ha decidido subir para financiar sus gastos. Bueno, les queremos agradecer a todos la presencia y los vamos a invitar para el próximo desayuno del mes próximo. Pido un fuerte aplauso muchas gracias por la próxima convocatoria. Gracias.